El declive de la economía australiana. ¿Qué está sucediendo? De la riqueza al declive. ¿Está Australia perdiendo su brillo dorado? Durante más de 4 décadas, el país ha sido un símbolo de riqueza y prosperidad, un refugio de amabilidad, buen clima y oportunidades infinitas. Los medios han pintado a Australia como un verdadero paraíso en la Tierra. Pero, ¿es esa imagen aún fiel a la realidad? En la última década, algo ha comenzado a cambiar en este idílico panorama. Lo que se esperaba que fuera una recuperación robusta después de la pandemia del COVID-19 se ha transformado en una amarga sorpresa. Australia, una vez considerada una de las economías más estables del mundo, ha caído nuevamente en una recesión per cápita, un evento que solo se ha visto una vez antes desde 1991. Y aquí es donde la ironía se hace evidente. Los salarios en Australia han estado aumentando, pero antes de que celebremos, hay un giro inesperado. Estos incrementos salariales son apenas un espejismo cuando la inflación está fuera de control, subiendo a un ritmo tan acelerado que convierte cada compra en una experiencia dolorosa. El resultado es un poder adquisitivo que se erosiona año tras año. Ajustados por la inflación, los salarios de los australianos han estado cayendo durante los últimos 3 años. Y aunque esta caída ha desacelerado, los salarios reales siguen estancados en el mismo nivel que en el 2009. Esto significa que el ciudadano promedio ha perdido más de una década de progreso en sus estándares de vida, dejándolos con menos en sus bolsillos y más preocupaciones en sus mentes. El coste de esta regresión es alto, no solo en términos de dinero, sino en la calidad de vida que alguna vez se dio por sentada. Crisis del costo de vida. ¿Está el famoso sueño australiano al borde de convertirse en una pesadilla? El costo de vida se ha disparado hasta niveles alarmantes, y hoy en día es la preocupación número 1 de la mente de los australianos. Mientras el país enfrenta una de las peores crisis de su historia, uno se pregunta, ¿qué ha salido tan mal en esta tierra de promesas y oportunidades? Australia, un miembro orgulloso de la Commonwealth de Naciones, comparte una historia colonial con el Reino Unido. Pero en estos días no solo comparten la historia, ambos países están lidiando con una preocupante caída en los salarios, estándares de vida en descenso y lo más alarmante, una crisis de vivienda que está dejando a millones en la incertidumbre. Sí, todos necesitamos un techo sobre nuestras cabezas, pero en Australia el acceso a una vivienda digna se está convirtiendo en un lujo que pocos pueden permitirse. Consideremos a Sydney, la joya de la corona australiana, ahora tristemente célebre por ocupar el segundo lugar como la ciudad más inaccesible del mundo para comprar una casa. Y no es solo Sydney. Cuando echamos un vistazo a las 10 ciudades más inaccesibles, Melbourne y Adelaida también están en la lista, con Perth y Brisbane pisándoles los talones. Lo que una vez fue un sueño alcanzable para muchas familias australianas, poseer una casa propia, se está desvaneciendo rápidamente, dejando a quienes intentan ingresar al mercado inmobiliario por primera vez con pocas esperanzas y mucho estrés. La realidad es cruda. El mercado de la vivienda en Australia está en crisis y la promesa de una vida cómoda en la tierra de los canguros se está escapando de las manos de millones. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo ha llegado Australia a este punto crítico? ¿Y qué se puede hacer para recuperar el sueño que una vez fue el orgullo de esta nación? El sueño en peligro. ¿Podría el paraíso australiano estar ocultando un lado oscuro? Aunque Australia sigue siendo uno de los destinos más deseados del mundo, la realidad para muchos de sus habitantes está lejos de ser idílica. A medida que avanzamos hacia 2028, los expertos advierten que los salarios reales podrían permanecer estancados en los niveles de 2014. Sí, has leído bien. Casi 15 años sin progreso económico real para los trabajadores australianos. Y si los salarios no comienzan a crecer a un ritmo mucho más rápido de lo que han hecho desde la pandemia, la brecha en los estándares de vida podría seguir abriéndose hasta bien entrada la década de 2030. ¿Puede Australia realmente sostener su imagen de paraíso mientras lucha con una realidad económica sombría?
Lo más irónico es que a pesar de este panorama sombrío, cientos de miles de personas siguen llegando a Australia cada año, atraídas por la promesa de una vida mejor. Y no es difícil de entender por qué. Con sus impresionantes paisajes, clima envidiable y una cultura vibrante, Australia sigue pareciendo un sueño hecho realidad. Pero, ¿qué pasa cuando rascamos debajo de la superficie? Detrás de esta postal perfecta, muchos australianos se enfrentan a una dura realidad. Un tema candente en los medios de comunicación en este momento son las recientes medidas para restringir la migración, un debate cargado de sesgos y desinformación. Mientras algunos culpan a los inmigrantes por exacerbar los problemas económicos, la verdad es mucho más compleja. Para entender mejor este y otros temas críticos, he utilizado Ground News, una plataforma que ayuda a desentrañar los hilos ocultos de la cobertura mediática. Encuesta. ¿Cuál crees que es el factor principal detrás del declive económico de Australia? Número 1. Aumento de la inflación. Número 2. Crisis de la vivienda. Número 3. Estancamiento de los salarios. Número 4. Políticas migratorias recientes. Número 5. Desaceleración en las exportaciones. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Raíces de la prosperidad. ¿Es el éxito de Australia una historia de suerte geológica más que de habilidad económica? Desde el asentamiento europeo a finales del siglo XVIII, Australia ha disfrutado de una reputación envidiable como una de las naciones más prósperas del mundo. A finales del siglo XIX, los ingresos en Australia eran un 40% más altos que los Estados Unidos, un país que hoy en día simboliza la riqueza. Pero, ¿qué ha impulsado realmente esta prosperidad? Al adentrarnos en el siglo XX, las fortunas económicas de Australia tomaron un giro decisivo, con explosiones de crecimiento en las décadas de 1950, 1960 y 1990. Sin embargo, estos auges no fueron casualidad, sino el resultado de un factor común: la explotación de los vastos recursos naturales de Australia. Este gigantesco país-isla, casi del tamaño de Europa Occidental y el Reino Unido combinados, es un tesoro de riquezas naturales. El mineral de hierro, el carbón y el gas natural han sido los pilares sobre los cuales se ha construido la economía australiana, con el mineral de hierro desempeñando un papel protagonista. Estas riquezas, extraídas en cantidades colosales, han llenado las arcas del país y han sostenido su crecimiento durante décadas. Sin embargo, esta abundancia también plantea una pregunta crucial. ¿Es esta dependencia de los recursos naturales una bendición o una maldición para el futuro de Australia? A medida que el mundo avanza hacia economías más diversificadas y sostenibles, la fuerte dependencia de Australia en lo que yace bajo su suelo podría convertirse en un obstáculo. Suburbanización costosa. ¿Está la obsesión australiana por el estilo de vida suburbano condenando a sus ciudades al colapso? En un país donde la imagen idealizada de una casa con jardín y mucho espacio para criar hijos es casi sagrada, las consecuencias de esta preferencia cultural están comenzando a hacer mella. A diferencia de las grandes metrópolis mundiales, donde la densidad es la clave para un desarrollo sostenible, Australia parece haberse quedado atrapada en un paradigma donde menos es más. Y esto está costando caro. Ciudades como Sydney y Melbourne, consideradas entre las más grandes y dinámicas del país, tienen una densidad poblacional que es 1/3 de la de Londres y apenas 1/10 parte de la área metropolitana de París. Esto no solo eleva el precio del espacio disponible, sino que también agrava la crisis de vivienda que ya afecta a millones de australianos. El problema se agrava con la maraña burocrática que rodea la construcción de nuevas viviendas. Los permisos de planificación se otorgan con cuentagotas y los desarrollos que podrían aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario enfrentan demoras que pueden durar meses. No es de extrañar entonces que cumplir con los objetivos de construcción de viviendas se está convirtiendo en una misión imposible. ¿Es tal estilo de vida suburbano, una vez visto como el sueño australiano, conduciendo a una pesadilla urbana de proporciones épicas? Estancamiento económico.
¿Es Australia un país atrapado en un ciclo de esfuerzo sin recompensa? Mientras el costo de la vida sigue disparándose, los australianos se encuentran luchando por salir adelante con salarios, en términos reales, han permanecido estancados desde 2009. ¿El culpable? Una crisis de productividad que ha paralizado la economía del país durante más de 2 décadas. La productividad, esa métrica crucial que mide cuánto puede producir una economía con sus recursos, ha sido un talón de Aquiles para Australia. En lugar de crecer como ocurrió en el pasado, la productividad se ha desplomado, cayendo un 4% solo en 2022. Y mientras el número de horas trabajadas alcanzó cifras récord con un aumento de 6.9%, el progreso real ha sido escaso. En otras palabras, los australianos están trabajando más que nunca, pero sin ver un aumento proporcional en sus ingresos. ¿El resultado? Una economía que, aunque se mantiene a flote, lo hace a costa de la calidad de vida de su población. El problema es aún más grave cuando se considera la falta de inversión en investigación y desarrollo. I+D. Australia gasta significativamente menos en I+D que otros países de la OCDE y mucho menos que naciones como Estados Unidos o el Reino Unido. Sin esta inversión e innovación, las empresas australianas están perdiendo la oportunidad de mejorar su productividad y, en consecuencia, los salarios de sus trabajadores. ¿Está Australia en camino de convertirse en un país donde el trabajo duro ya no garantiza el éxito? Lo más preocupante es que esta falta de crecimiento en la productividad no solo está afectando a los salarios, sino que también está alimentando una creciente desigualdad. Aunque la desigualdad de ingresos en Australia no es tan alarmante según el coeficiente de Gini, cuando miramos la brecha en la riqueza, el panorama es mucho más sombrío. La brecha entre los que tienen y los que no tienen está ampliándose, y con una economía que lucha por crecer, esta desigualdad amenaza con convertirse en un problema aún más grave en el futuro. Desigualdad en auge. ¿Estamos presenciando la creación de una élite intocable en Australia? En un país que alguna vez fue conocido por su igualdad de oportunidades, la realidad actual es impactante. Casi la mitad de toda la riqueza de Australia está en manos del 10% más rico de los hogares. Estos afortunados tienen un valor promedio de $5.2 millones cada uno y poseen 15 veces la riqueza del 60% más pobre de la población. ¿Cómo se ha llegado a este punto? La respuesta está en la dinámica implacable del mercado de activos. Con el valor de las viviendas y otros activos en constante ascenso, aquellos que ya poseen bienes se han beneficiado enormemente, mientras que el resto de la población se queda atrás. Como señaló el economista principal del Instituto de Australia, la desigualdad en el país está en esteroides. Un informe revela que el 93% de las ganancias económicas en la última década fueron a parar al 10% más rico, dejando solo el 7% para la abrumadora mayoría de los australianos. Esta disparidad no tiene precedentes en la historia reciente del país. La creciente brecha de desigualdad no solo es una cuestión de justicia social, sino que también tiene profundas implicaciones económicas. Cuando los ingresos se concentran en manos de unos pocos, el crecimiento económico se desacelera. Las personas con ingresos más bajos, que normalmente gastarían más si tuvieran los medios, están siendo excluidas del mercado. Mientras tanto, los más ricos continúan invirtiendo en mercados financieros y bienes raíces, donde su riqueza sigue aumentando, pero sin crear nuevos negocios o empleos que puedan beneficiar a la economía en general. Además, esta desigualdad limita el acceso a oportunidades cruciales, como una buena educación, para aquellos en la base de la pirámide. Sin educación de calidad, las posibilidades de mejorar sus vidas y contribuir de manera significativa a la economía se ven drásticamente reducidas. Es cierto que la desigualdad de riqueza en Australia todavía está por debajo del promedio mundial y es menor que en países como Estados Unidos o el Reino Unido. Sin embargo, la tendencia es clara. Cada año, este problema empeora, alimentando un creciente sentimiento de descontento entre la mayoría de la población que se siente cada vez más oprimida. La gran pregunta es,
¿Cómo puede un país que ha ignorado estos problemas durante décadas revertir esta tendencia? La solución requiere un enfoque concentrado y colaborativo entre todos los sectores de la sociedad, especialmente entre los líderes políticos que hasta ahora han fallado en abordar la creciente crisis de la vivienda y la desigualdad. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que Australia podría revertir este alarmante aumento en la desigualdad? ¿O estamos viendo el nacimiento de una sociedad cada vez más dividida? La reflexión final es clara. La dirección que toma el país en los próximos años será crucial para definir si Australia sigue siendo una tierra de oportunidades para todos o solo para unos pocos privilegiados. ¿Quieres estar al día con lo que pasa en el mundo? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos en el próximo. Saludos.